no hay que olvidar que Bitcoin, que fue la primera tecnología inventada de este sector, existe ya desde el 2009 y fue un momento con una demostración de oposición y ¿cómo se llama? Después de la crisis del 2008, cuando el mundo decidió que había que imprimir dinero fresco de los bancos centrales para cubrir las deudas que se estaban generando en determinados bancos que originaron un riesgo sistémico. Y de ahí nació Bitcoin, y prueba de ello está en el primer bloque de la cadena de bloque de Bitcoin, donde podemos ver ese titular de un periódico que data del 3 de enero de 2008 y que dice, el titular era que el Chancellor on brink of second bailout for banks. Entonces esto, bueno, demuestra un poco de dónde viene esa tecnología y qué es lo que la empuja. Y como veremos a continuación, pues empieza a tener cada vez más sentido. Muchos de los que desarrollaron esto bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto venían de otra herencia, digamos, que son los cypherpunks, y es un grupo de gente muy partidaria de protegernos online, pero en la vida pública también, a nivel de identidad y de defender esos valores. Entonces, de ahí también todo el movimiento de ser su propio banco empieza a tomar fuerza. El hecho de asegurar su propia seguridad de cara a la gestión de su propio dinero empieza a generar tracción en este ecosistema, y de ahí fuimos construyendo. Después del Bitcoin, el primer gran salto, o la segunda ola, digamos, que digo, fue con Ethereum, una nueva plataforma, y veremos más adelante algunos detalles de ella. Y después de esta, no pararon de nacer nuevos proyectos, nuevas blockchain, tratando de solucionar distintos problemas. Que diría yo que actualmente el principal problema que se intenta solucionar es la escalabilidad de la tecnología para poder competir con el sistema bancario tradicional. Es necesario poder simplemente procesar el mismo número de transacciones por segundo que hoy en día suelen darse. Y eso a día de hoy no estamos, no hemos llegado ahí. Entonces, varios proyectos desarrollan nuevas blockchain intentando solucionar ese problema. No sé si efectivamente es que hasta ahora la presentación parecía que estaba bloqueada, se estaba viendo solamente todo el rato lo mismo de transparencia. No sé si habías pasado alguna más. No, pero hay pocas transparencias. Vale. Es más que nada de soporte. Entonces, lo primero que podríamos preguntarnos es ¿qué diferencia realmente hay entre usar blockchain y usar un sistema común, es decir, la banca, ¿no? Simplemente en el proceso de acceder a su cuenta y de poder gestionar o usar su propio dinero en el sistema bancario, tenemos que ir físicamente a una sucursal, presentar un documento de identidad que nos dio nuestro gobierno. Hay que tener dinero, si no, no se puede abrir una cuenta. Hay que confiar en el banco en que guarde ese dinero de forma segura. Y finalmente, después de rellenar muchos papeles, nos dan una tarjetita de plástico que aparentemente nos sirve para gestionar nuestro dinero. Pero todo esto
todo este proceso supone haber dejado nuestro dinero en las manos de un tercero y confiar en que todo esto salga bien. La gran diferencia con Bitcoin, bueno, con Ethereum, pero hablemos de Bitcoin como primera fase, es que no hay ninguna barrera de entrada. No hay que pedir permiso para usar la blockchain, no hay que pedir permiso para poder innovar sobre la blockchain. Es un sistema que tiene como todas las puertas abiertas y no hay empresa, no hay organización, no hay absolutamente nada detrás que impida su desarrollo. Si bien es cierto que en la comunidad online que lo está desarrollando y lo mejora cada día, como siempre, como somos humanos, pues hay ciertas normas y hay un cierto proceso de gobernanza que hace que no cualquiera puede de un día para el otro, borrar transacciones o modificar el número de Bitcoin que existe en la blockchain, pero no hay nada que lo impida. Lo único, lo que se tiene que conseguir es un consenso para que la decisión se implemente en el futuro. Pero no hay nada en un principio que impida a cualquier individuo acceder y modificar el sistema. Es una nueva forma de desarrollar proyectos de esa envergadura también. Luego, para decidir o decir, bueno, yo quiero usar esto y menos los bancos tradicionales. ¿Qué es lo que tenemos que asegurarnos? Pues básicamente el problema que se intenta solventar es evitar que alguien pueda gastar 2 veces el mismo dinero. Entonces, un banco tradicional lo que utiliza son servidores centrales conectados entre ellos para comunicarse con otros bancos, etc. Pero es una base de datos que tiene en sus propios servidores y mantiene actualizado ese repositorio, esa base de datos, para que todas las cuentas que tengan dinero siempre estén actualizados y no haya problemas contables. Pero no hay digamos, un algoritmo particular que permita hacer esto de una forma automática sin la intervención de una persona o de la autoridad de alguien directamente. Y ese problema Bitcoin lo solucionó y por eso es lo que es a día de hoy. Esa fue la gran novedad, digamos, que permitió innovar en definir lo que es el dinero. Porque por primera vez pudimos poner una red de personas conectadas por Internet de acuerdo sobre quién tiene cuánto dinero en qué cuenta. ¿Vale? Y eso lo hacemos en Bitcoin, en Ethereum o en otras blockchain con una pareja de clave pública y privada. Entonces, no voy a entrar en más detalles sobre cómo exactamente esto se hace. Si tenéis una pregunta, podemos volver a tocar el tema. Pero ese problema está solucionado de una forma descentralizada. Luego, si todo el mundo se pone a hacer transacciones, pagos, hay que de alguna manera ordenar esos pagos para mantener una base de datos, o en el caso nuestro, una blockchain, es simplemente una forma ordenada de listar las transacciones que se han realizado y que se siguen realizando por los actores, los usuarios. Entonces, pues tiene un poco esa pinta, se llama cadena de bloques porque un bloque es
simplemente una lista de un tamaño predefinido, informáticamente hablando, y que cada bloque contiene una serie de transacciones. Cada bloque tiene una serie de información específica que cada bloque tiene, y esto permite relacionar un bloque con el otro. A su vez, la blockchain nos da un historial completo y cronológico en el tiempo de toda la actividad en una determinada blockchain, como por ejemplo la de Bitcoin. Es lo que mencionaba al principio cuando hablábamos de la privacidad. La blockchain de Bitcoin es totalmente transparente y hoy en día, cogiendo el último bloque y tirando del hilo de una transacción, podemos conocer el camino completo de ese Bitcoin gastado, o esa parte de Bitcoin gastada, hasta el origen del proyecto de Bitcoin en el año 2009. Lo que no sabemos y no está en la blockchain es la identidad legal de ese usuario. Eso no ocurre o no está dentro de la blockchain, por supuesto, y entonces todo el objetivo de usar Bitcoin de una forma privada es ocultar o no vincular nunca una identidad legal con una dirección de Bitcoin. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es usuarios que realizan transacciones, que realizan pagos. Sabemos que hay una forma para evitar el doble gasto y así estar seguro de que no podemos, digamos, hacer trampa con el sistema, gastando 2 veces el mismo dinero o gastar un dinero que no tenemos. Lo que nos falta, y tenemos también una forma de ordenar todas esas transacciones en el tiempo y verificar que todas ocurren una detrás de la otra. Lo que nos falta es poner de acuerdo al conjunto de la red, al conjunto de los usuarios que la usan. Entonces, esto no lo hace cada individuo por separado, aunque puede si quiere. Y eso significa tener un nodo. Tener un nodo en la red de Bitcoin significa recibir y mandar transacciones al resto de nodos de la red y ayudar a propagar esta información hasta que hasta que se añada un nuevo bloque a la cadena. Y entonces el hecho de poner a todo el mundo de acuerdo sirve el propósito de que la historia de Bitcoin hasta el momento sea la misma para todos los nodos y por lo tanto que todos los usuarios sepan que todas las transacciones anteriores están validadas, comprobadas y no hayan hecho trampa con el sistema. Y llegar a ese consenso de una forma descentralizada sin que haya un actor central en el medio que tome decisiones es otra de las bellezas o de las innovaciones más interesantes en la blockchain de Bitcoin. Y todo se basa en alinear incentivos. Nadie va a decir la verdad por decir la verdad. Si hay una forma de mentir y encima lucrarse con mentir, seguramente alguien lo va a hacer. Entonces, aquí la idea es llegar a un consenso incentivando a los que tienen que decir algo a que digan la verdad, porque les va a ser más rentable decir la verdad que mentir. O sea, si me empieza a costar dinero mentir, prefiero decir la verdad. El Bitcoin en realidad es este incentivo. Es la zanahoria que nos pone delante la red de Bitcoin para que siempre digamos la verdad, porque queremos ese nuevo Bitcoin que nos está, que vemos delante de nuestra nariz, por seguir la analogía. Entonces, bueno, hay una ecuación aquí que si tenéis interés podemos profundizar también, pero básicamente es a quien tiene más poder de computación, a quien tiene un ordenador más grande,
más probabilidad tiene de conseguir este Bitcoin nuevo que se crea cuando se añade un bloque a la blockchain. Entonces, aquí empezamos a hablar de la minería de Bitcoin, que es un término coloquial, ¿vale? Que se usa básicamente para definir el protocolo o la forma de llegar al consenso, que llamamos prueba de trabajo, proof of work, y que es, bueno, poner a funcionar muchas máquinas, muchos ordenadores, de tal forma que se descubra un nuevo número, número, y solucione un pequeño rompecabezas, si puedo decirlo así, y le permita a uno de los que están jugando a ese juego atribuirse un Bitcoin nuevo creado para tal efecto. Es lo que llamamos un algoritmo de consenso, que se emplea por numerosos participantes anónimos de una red distribuida y lo usan que utilizan su capacidad de cómputo para llegar al consenso sobre el estado de la blockchain. Y en cambio, como recompensa a eso, se ganan la recompensa, que es el Bitcoin. Para que sepáis, hay muchas otras formas de llegar al consenso. La prueba de trabajo solo es uno. En Ethereum, por ejemplo, se está ahora avanzando en desplegar un nuevo protocolo, un nuevo algoritmo de consenso llamado Proof of Stake, que viene a decir que en lugar de poner máquinas a trabajar para resolver ese rompecabezas, se utiliza el propio valor económico de los tokens que uno tiene y arriesga ese valor diciendo la verdad. Y si resulta que no dijo la verdad, pierde ese valor económico que estaba dispuesto a perder al decir lo que dijo. Como veis, la lista es grande, hay muchos algoritmos de consenso que existen, y es lo que os decía al principio. Varios proyectos están usando diferentes algoritmos para ser mejor que el otro, básicamente. Es una competición. Entonces, hasta aquí, si tenéis alguna pregunta o si queréis que vuelva a pasar sobre un tema, es el momento. Si no, esa sería la introducción sobre cómo funciona una blockchain. Usuarios que hacen transacciones, que realizan pagos. Estas transacciones se validan mediante un algoritmo, se guardan en un bloque, esos bloques se juntan entre ellos, y para poner de acuerdo al conjunto de la red se utiliza la minería, que viene a ser una forma de recompensar la gente si es que dice la verdad, si es que alinea, digamos, la visión del conjunto de participantes. O sea, si lo he entendido bien, simplemente participando en la validación de los resultados de la red, obtienes también, por otro lado, bitcoins, obtienes un rédito económico. Eso es. Siempre y cuando la mayoría no decidió mentir. Es siempre relativo. Mientras el conjunto de la red está de acuerdo, si tú también has dicho lo mismo,
y tienes, no sé, más poder de computación o te ha tocado a ti esta vez, te llevas el Bitcoin. Bueno, Perfecto. entonces, Ethereum fue el segundo proyecto más importante después de Bitcoin, que hasta el día de hoy sigue siendo la segunda blockchain más importante en términos bursátil, de su valor bursátil total. Y aquí la idea fue de dar un paso más. Fue preguntarse si no podríamos extender las transacciones a algo que va más allá de simplemente mandar una suma X del usuario A al usuario B. Pero si no podríamos extender eso a, por ejemplo, poner ciertas condiciones. Yo quiero mandar el dinero el dinero del usuario A al usuario B, siempre y cuando tal condición se respete. O siempre y cuando otras cosas ocurran antes. O reaccionar también, que se realice un pago cuando esto ocurra, etcétera, etcétera. Es decir, empezar a programar el dinero, que no sea solamente un intercambio de valor, sino que también haya una capa de lógica adicional a la hora de realizar un pago. Sigue siendo mandar dinero, estamos de acuerdo, pero de una forma un poquito más elaborada o que permita hacerlo de una forma más elaborada si lo queremos. Y Ethereum hasta el día de hoy se utiliza esa analogía de ser el ordenador mundial porque esa capa de lógica adicional que se permite con Ethereum en realidad permite hacer todo lo que hace un ordenador, pero de forma universal. Porque se mantiene esa blockchain actualizada y se puede ejecutar cualquier operación que tenga un valor económico o no, de una forma descentralizada. El problema es que a día de hoy es un ordenador súper lento y súper costoso. Entonces, la analogía, bueno, pues tiene sus limitaciones. Para poder utilizar Ethereum, aquí, como en el caso de Bitcoin, hay una comisión, hay una comisión que se tiene que pagar para poder utilizar la red y pagar a los mineros, que son los responsables de validar las transacciones. En Ethereum pasa lo mismo. Lo que pasa con Ethereum es que si la transacción tiene mucha lógica añadida dentro de la transacción, el precio de esta transacción, el coste, perdón, va a ser más elevado. Como he dicho, Ethereum está precisamente ahora en un momento crítico porque va a cambiar su forma de validar las transacciones, pasando de la prueba de trabajo a la prueba de valor, creo que podríamos decir en castellano. Y justo en diciembre pasado hemos dado el primer paso en realizar ese salto. Pero para que os hagáis una idea de dónde estamos ahora mismo, en Bitcoin estaríamos hablando de unas 3 transacciones por segundo, que es lo que es capaz de procesar. Ethereum unas 10, pero si queremos competir o pretender competir con la banca tradicional, estaríamos hablando de unas 5.000 hasta picos de 50.000 al día en épocas de, no sé, Navidad, por ejemplo. Cosa que hoy en día, con la tecnología como es, no se puede hacer. Con lo cual, es algo que hay que tener en cuenta y es algo sobre lo que se trabaja también. Entonces, voy a dejar de compartir un momento. Esta era la breve introducción, digamos, técnica
sobre el asunto. Y entonces, ahora partimos de la premisa, y a lo mejor no toda la audiencia aquí está familiarizado con el tema, entonces partamos de la premisa de que blockchain es seguro, en sus propiedades fundamentales es capaz de competir con la banca tradicional. ¿Qué es lo que significa ahora? Es un poco lo que quería tocar. Y especialmente, bueno, no sé si habréis visto, pero el salto que ha pegado Bitcoin y todas las demás últimamente es bastante llamativo y bueno, puede uno preguntarse por qué, ¿no? Entonces, el momento en que estamos ahora es bastante crítico. Y os voy a poner una pequeña gráfica que muestra un poco lo que está sucediendo a nivel financiero. Y aquí lo que veis, menos la escala de tiempo, perdón, me acabo de dar cuenta, es un gráfico del precio de Bitcoin en naranja y en azul la curva de oferta de dinero en el mercado estadounidense con la reciente ola de aumentar mucho la oferta de dinero en los mercados. Y aquí donde veis que empieza la flecha que indica el más 25%, es marzo del 2020, ¿vale? Entonces, pasaron 8 meses, 9 meses, y lo que vemos es un aumento en la oferta de dinero en Estados Unidos del 25%, mientras que vimos en ese mismo tiempo un aumento del 1000% en el precio de Bitcoin. Entonces, esto es, desde luego, una de las razones en la que hemos visto ese aumento de valor en el Bitcoin, porque la gente de repente está dudando de si el dólar va a seguir teniendo valor. Entonces, los inversores o incluso la gente que está preocupada por eso, se puede decir, bueno, pues, ¿qué hago con mis ahorros si es que van a perder valor en el futuro por la inflación? Mucha gente compra oro, pero se ve claramente que mucha gente compró Bitcoin para protegerse de una inflación en Estados Unidos y fuera. El tema no es muy diferente en Europa, por ejemplo, en el resto del mundo. Y creo que por ahora esto fue el principal driver o el principal elemento que impulsó el precio del Bitcoin para arriba. Lo segundo que veremos después, un poquito más, pero que ya empieza a ser claro con Ethereum, es probablemente que la propia industria financiera a nivel mundial pegue un salto tecnológico importante y utilice las blockchain públicas como Bitcoin e Ethereum como capa de resolución de pagos. O sea que cualquier pago hecho por Visa o cualquier pago entre bancos centrales se resolvería directamente en la blockchain de una manera u otra. Es esa transición tecnológica la que se está viendo cada vez más factible, interesante y en la práctica concebible. Os lo dije al principio, yo soy un usuario a diario de esto porque casi no uso más bancos. Soy capaz de vivir mi vida utilizando blockchain para prácticamente todo. ¿Vale? Lo segundo que estamos viendo, como mencionaba, y os voy a mostrar aquí simplemente tres tweets que me parecieron relevantes y en muy poco tiempo, además, en plazo de 15 días,
vemos los gobiernos que empiezan a reaccionar. Entonces, bueno, esto desde Estados Unidos, que son los que más se mueven, más rápido se mueven, pero lo que hemos visto es el 20 de diciembre pasado, una noticia no muy buena para nosotros y que venía a decir que cualquier usuario que quiera utilizar una plataforma de intercambio para pasar de euros a Bitcoin o viceversa, tendrá que verificar su propio monedero. Y eso significa perder privacidad. Pero después, el 24 de diciembre, vemos otra noticia, que sería que las criptomonedas estables, por ejemplo, un cripto euro o un cripto dólar, que son dólares que podemos utilizar dentro del contexto de Ethereum, por ejemplo, o criptoeuros de la misma manera. Son criptomonedas, pero que no cambian de valor con respecto al euro o el dólar. Pues que estos podrían ser consideradas como producto financiero, y eso en Estados Unidos y en el mundo está muy mal, porque cabe debajo de otro tipo de actividad financiera, y si uno no registró ese producto como tal, pues se tiene que enfrentar a multas y juicios, etc. O sea que esto era una amenaza al sector cripto, porque hay muchísimas criptomonedas estables que hoy en día existen y que se usan muchísimo. Y finalmente el tercero, el 5 de enero, una noticia muy positiva que apareció y que dice que en Estados Unidos los bancos podrán utilizar las blockchain públicas como Bitcoin e Ethereum para realizar como capa de resolución de pagos en el mercado americano. Y eso fue súper positivo, porque significa una posible, ¿cómo se diría? La primera fase de inicio en la transición dentro del sistema financiero. Ya simplemente que un banco pueda utilizar algo como la blockchain para finalizar o realizar un pago entre bancos, por ejemplo, o con sus usuarios, es muy, muy importante. O sea, es muy prometedor. Entonces tenemos estos dos elementos, diría yo. Primero, protegerse ante la inflación, y segundo, el salto tecnológico, que fueron responsables en subir el precio de las criptomonedas. Y no solo estas dos, hay aproximadamente unas 3.000 o 4.000 criptomonedas que existen a día de hoy, y toda la industria ahora está beneficiándose de esos dos elementos. Actualmente el mercado, la capitalización bursátil del sector entero está justo por encima de los 100.000 millones de dólares, un trillón en inglés. Dólares, eso es. Bueno, entonces, ahora me gustaría hablar de lo que llamamos la finanza descentralizada, o el DeFi en inglés, y es lo que, por ejemplo, yo utilizo para vivir, como os decía, porque hacer pagos de una cosa de un usuario al otro está muy bien, pero, por ejemplo, no puedo ir a comprar el pan con eso, o no puedo ahorrar, o no puedo hacer una serie de cosas que hoy en día necesito hacer. Entonces, la finanza descentralizada es un ecosistema, es digamos un subsector dentro de blockchain, donde caerían o se consideran todos los proyectos que permiten cubrir el sector financiero que existe hoy en día. Y es, como os decía, ahorrar,
es realizar pagos, es asegurarse ante riesgos tecnológicos o financieros, lo que sea, pero el mercado de los seguros. Y es también gobernar los propios proyectos que existen, cómo tomamos decisiones en estos proyectos. Vale, entonces vuelvo a compartir un momento. Y la finanza descentralizada pues empezó con un proyecto que se llama MakerDAO, y lo que hicieron al principio es emitir una criptomoneda estable, el DAI en este caso, siempre y cuando había en reserva unos Ethers, que es la criptomoneda de Ethereum, en depósito. Y teníamos que tener muchos más Ethers en valor que la cantidad de DAI que podíamos emitir. Logan, por aclararnos, una criptomoneda estable es una que tiene el respaldo de un banco central, ¿no? No, una moneda estable sería, por ejemplo, un cripto euro o un cripto dólar. O sea, una moneda respaldada por un Estado. Vale, pero su versión cripto. Sí, pero efectivamente. Sí. Vale, no te había entendido. Sí, es seguir el valor del euro o del dólar, pero en un producto cripto. Perfecto. Donde el Banco Central no tiene ningún control. Y el truco, digamos, es que ese producto cripto le siga el valor al dólar o al euro también de una forma descentralizada, que es parece simple, pero no lo es. Entonces, este primer proyecto de MakerDAO, pues hoy en día tienen 1.000 millones de dólares cripto en forma de DAI en circulación en los mercados, y es lo que básicamente puedes usar a diario para realizar pagos. Siempre y cuando los cambies a euros, por supuesto, pero es lo que los que usamos blockchain a diario utilizamos para realizar pagos. Y bueno, hay y hay otros, hay distintos criptodólares o criptoeuros también, pero es lo que se usa para gastar en el día a día, por ejemplo. Y es algo, como habéis visto, que podemos, entre comillas, crear, porque dejamos en depósito un Bitcoin o un Ether, y con esto podemos generar una suma de criptodólar. Si devolvemos esos criptodólares, podemos recuperar ese colateral o esa reserva de valor que hemos puesto al principio, ¿vale? Va en ambos sentidos. Pero eso dio lugar un poco a todo el sector de la finanza descentralizada, porque lo que después pasó es que la industria o la gente se dio cuenta de que podíamos crear productos con eso. Bueno, para que os hagáis una idea. Os he dicho 100.000 millones de dólares es la capitalización bursátil total de toda la industria cripto. La finanza descentralizada, eso es este año solo, ¿vale? Desde principio de 2020, aquí empieza la gráfica. Hemos pasado de, creo que eran 500 millones, ahora 25.000 millones de dólares. O sea, ha pegado un salto impresionante también en cuánto dinero está metido en ese subsector de la industria cripto. Y entonces, ¿dónde está evolucionando esto? Pues básicamente con una reserva de valor, y es lo que veis en esta gráfica, el colateral, en forma de Ether o de Bitcoin, se manda a un smart contract. Un contrato inteligente es una cuenta dentro de la blockchain de Ethereum. Una vez que
esta reserva de valor está ahí, se puede empezar a sacar un préstamo en forma de DAI, que es lo que os comentaba antes, o se puede derivar a una tarjeta de débito que existen hoy en día para poderse gastar en tiendas o en cualquier cosa. Pero con esos préstamos que se generan, se puede empezar a perseguir intereses cada vez más altos. Y es un poco el juego, la actividad hoy en día está ocurriendo ahí ahora mismo. Y sirve para que nuevos proyectos puedan probar nuevos servicios. Y entonces están intentando atraer fondos de esa manera, generando intereses cada vez más elevados por utilizar el producto y emitir una criptomoneda nueva y así empezar y esa criptomoneda nueva sirve para realizar la gobernanza, es decir, tomar decisiones. Y no me voy a extender mucho más para daros una idea de hacia dónde se está yendo la industria, ¿vale? Pero ese camino del dinero que tenéis aquí en esa gráfica, bueno, pues es un poco el día a día de alguien que lo usa a diario. Obviamente todo empieza con tener algo de valor, como tener Bitcoin o Ethers, pero una vez que uno tiene eso, puede utilizarlos en numerosos servicios que, por un lado, les sirve para, por ejemplo, gastar, ¿vale? Mediante una tarjeta de débito, pero también generar intereses. O especular, etcétera, etcétera, pero generar intereses y participar, si uno quiere, en toda la gobernanza de estos proyectos que han emergido. Es un momento todavía muy... No sé cómo os sonará todo esto. Es quizás difícil de... como entender exactamente dónde estamos, porque habría que hacer una demo, que veáis esto en más detalle en la práctica, pero es bastante apasionante y sobre todo que está reemplazando lo que uno puede hacer con una cuenta bancaria tradicional y para mí mucho más. Para mí mucho más. Pero supone, yo creo que un gran cambio que esto supone es un cambio de rol. Yo muchas veces con la banca tradicional tengo un rol súper pasivo. No hago prácticamente nada o no tengo que hacer, no puedo hacer nada más que dejar mi dinero ahí y con suerte me dan un 0,2% de intereses al año. Yo aquí en estos sistemas soy un usuario bastante activo, aunque no hace falta ser muy activo, pero hace falta ser activo, más activo que en la banca tradicional. Pero puedo conseguir intereses mucho más altos, que pueden variar, pero para que os hagáis una idea, sería equivalente a tener una cuenta bancaria de ahorro entre el como mínimo 5% anual hasta a veces hemos tenido picos de 200% anual, que si bien es cierto que no duran un año, pero eso va cambiando, pero intereses muy elevados. Y con esa actividad, encima puedo yo tener un papel más activo dentro de la gobernanza de cómo funcionan estos proyectos. Es, como siempre, mayor implicación, mayores intereses uno puede conseguir. Supone un cambio de rol en el usuario. Creo que es un poco con lo que os quería dejar.
y atender las preguntas que podéis tener. Pues muchísimas gracias, Logan. Esto me ha dado la sensación que viene a ser como que tú eres el banco, tú eres el fondo de inversión y tú eres el prestamista en un momento dado. O sea, que estás generando valor con el dinero virtual, la criptomoneda que tienes y que al mismo tiempo estás consumiendo. O sea que no solamente está cambiando el rol del usuario, sino que está desapareciendo el rol del banco. Sí, porque esas plataformas proporcionan los mismos sistemas, pero sin los intermediarios, que lo único que hacen es cobrar comisiones. Para mí, la interfaz de usuario y todo esto es muchísimo mejor que mi portal banking online que puedo tener con mi banco tradicional. Y además, al final del día, me vuelvo más rico, porque al poder tomar sus decisiones de dónde o no se invierte tu dinero o tus ahorros, eres capaz de tener, aprovechar oportunidades que no existen en la banca tradicional. Pero eso supone un cambio de rol, por supuesto. A mí me ha parecido interesantísimo. No sé si, Carolina, ¿quieres dirigir tú el turno de ruegos y preguntas? Bueno, como veáis, a ver, ahora muchísimas gracias, lo primero por la charla, que ha sido interesantísima, complicada. A mí me parece todavía algo complicado de algunas cosas de asimilar. Y nada, pues para todos nuestros seguidores, los que estáis conectados, como ya sabéis, podéis o bien a través del chat hacer la pregunta o directamente trasladársela a nuestro ponente. Abrís el micrófono y os damos paso perfectamente a ver, Ángela, que quiere hacer una pregunta. Sí, y una pequeñísima reflexión. Yo, como tú, Carolina, ha habido cosas que me ha costado mucho entenderlas. Yo simplemente una pregunta es la siguiente: ¿qué van a hacer los bancos y las bolsas mundiales con eso? Porque yo lo que he creído entender es que es una forma de producir dinero y de tener más dinero sin contar ni con los bancos ni con las bolsas. Entonces, supongo que esto en algún momento, estas dos grandes corporaciones gigantescas y que manejan el dinero del mundo, supongo que meterán las uñas, porque si no, algo es lo que no entiendo muy bien. Perdonar, es que ya sabéis, es lo que estoy pensando y es lo que quiero preguntarle. ¿Qué pasa con los grandes bancos y qué pasa con las bolsas mundiales? Nada más. Muchas gracias, porque ha sido realmente interesante. Muy buena pregunta. Creo que es fundamental. Y yo me la sigo haciendo también. Pero entendiendo bien y utilizando bien esos productos, me queda, digamos, cada vez más claro de hacia dónde vamos y lo que podría suceder con esas industrias existentes. Efectivamente, solo me gustaría primero corregir una pequeña imperfección en la reflexión, y es que en ningún momento se crea dinero. Ya. Se crea dinero en los bancos centrales tradicionales, porque se toma la decisión unilateralmente de imprimir dinero nuevo, que es lo que sucedió desde marzo en Estados Unidos, en el Banco Central Europeo y prácticamente en todo el mundo, para hacer frente a la crisis de salud que tenemos. Pero en Bitcoin, por ejemplo, que es en ese respecto la más pura, podríamos decir, no existe. Nunca, jamás se imprimirá más Bitcoin de lo que está definido desde que nació Bitcoin en el 2009. Sabemos en todo momento lo que hay en circulación y no hay duda al respecto.
O sea, perdona un momento, en Bitcoin no puede existir la o sea, que suba o baje de alguna manera esa criptomoneda, ¿no? No, el precio es independiente, da igual. Ya, ya. Eh, Cada 10 minutos se crea un bloque nuevo y cada 10 minutos se crea un monto de Bitcoin predeterminado. Ahora mismo 12,5. Ya, ya, ya. Mm. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Pero es una de las razones por las que mucha gente le ve o tendría más confianza en un sistema como Bitcoin que en un sistema como el euro o el dólar. Porque unilateralmente en Bitcoin nadie puede decidir imprimir dinero fresco um, 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 sin que todo el mundo esté de acuerdo, ¿vale? Es Ya. un poco esa oposición, creo que explica por qué el interés en Bitcoin ahora mismo. Entonces, la otra parte de la pregunta, que era las instituciones financieras, rápidamente, de la misma manera, si no necesitamos intermediarios para tener una mejor explicación de lo que es el dinero, es decir, para que Bitcoin exista, tampoco necesitamos a una institución gubernamental o que tenga, no sé, los permisos definidos para innovar sobre algo público como Bitcoin o Ethereum. Y es lo que está pasando. Hoy en día tenemos, como has dicho, bolsas en la red, en la blockchain de Ethereum que compran, o que te permiten comprar y vender de todo, de todo. Y tenemos bancos, podrías decir, que te permiten gestionar tus ahorros. Tienes otros bancos que hacen más bien el retail, que hacen los pequeños pagos con tarjeta. Entonces, tienen un acuerdo con Visa que conecta con la blockchain y que te permite cambiar una criptomoneda por euro para poder gastar. Entonces, de a poco se va construyendo una réplica, en mi opinión, en mejor y en más rico, pero se va creando una réplica del sistema financiero por encima de Bitcoin, Ethereum y etcétera. José Vale, Luis gracias, ¿eh? Cordeiro, perdón, Ángela. No, José nada. Luis Cordeiro quería también hacerte una pregunta. Pues sí, muy, muy interesante todo. Y la verdad es que has visto, a la gente joven le encanta, a la gente mayor no lo comprende y estamos muchos en el medio, ¿no? Entonces, yo no he tomado ninguna posición sobre esto, pero tengo amigos que lo adoran, que lo usan continuamente y tengo otros amigos que dicen que no tiene ningún valor y que eventualmente pues va a colapsar totalmente. Obviamente tú estás dentro del grupo de los más jóvenes, de los fanáticos, se ve, eh, pero a largo plazo el problema es que no tiene un sustento real como el oro o precisamente un banco central que pueda defender la moneda. Entonces, ¿qué crees tú a eso sabiendo que tú eres de los fanáticos, ok? Claro, la comparación con el oro genera debates muy fuertes en Twitter, está claro. Pero decir que no tiene nada, no tiene sustancia detrás, para mí no es verdad. El gasto energético simplemente es el fruto de la prueba de trabajo en Bitcoin. Es decir, para que existan nuevos Bitcoin se ha tenido que gastar energía. Para que exista un gramo nuevo de oro se ha tenido que gastar energía en forma de tiempo o de energía humana o de gasolina para la maquinaria, pero se ha tenido que gastar energía de la misma manera para meter en el mercado un gramo adicional de oro. Exactamente lo mismo para Bitcoin. Entonces, ahí creo que no es una buena
crítica del Bitcoin con respecto al oro. Lo que sí puedo aceptar como crítica es la parte especulativa. Es decir, yo creo que el oro fundamentalmente tiene más valor que el Bitcoin. Pero es puramente especulativo, porque al igual que los euros, que son papelitos de papel, nos parece que tiene valor, el Bitcoin nos puede parecer que tiene valor, igual que el oro. Es una piedrita que para algunos no tiene significado, para otros sí. Es decir, el dinero es la historia mejor, la mejor historia inventada en el mundo nunca jamás, porque es una experiencia que compartimos, es un invento que todos nos creemos porque otros lo creen. Y es su propósito, ¿vale? Pero lo que es el dinero pueden ser muchas cosas. A mucha gente le gustaría volver al estándar oro y usar el oro para comprar pan. Otros ahora mismo prefieren el dólar o el euro, y finalmente otros piensan que el Bitcoin es una mejor explicación de lo que es el dinero. Entonces, físicamente, por así decirlo, o en términos de cómo se crea el dinero, para mí el Bitcoin es mejor que el dólar por las razones que expliqué antes, la forma descentralizada que tiene de hacerlo. Y para mí mejor que el oro porque los fundamentales son más, no elevados, pero son más creíbles, digamos. Prefiero crear en una forma matemática de explicar el dinero que en el valor de una piedrita dorada. ¿Vale? Entonces la oposición para mí con todo eso es especulativa sobre todo. Voy a trasladarte dos preguntas que nos han llegado por el chat. Mira, Alicia te pregunta, ¿qué datos te piden para abrir un monedero, pero que mantengas tu privacidad? La privacidad es un dado, la tienes por defecto siempre y cuando utilices un monedero en una de las blockchain públicas, ¿vale? Hay otras soluciones que a lo mejor te piden pasar a través de un servicio centralizado y por lo tanto ahí no tienes privacidad. Pero el crear un monedero en una blockchain pública siempre es 100% privado, porque siempre vas a ser tú la responsable de mantener la seguridad de tu monedero. Lo importante para seguir siendo privado, como decía, es no relacionar tu identidad legal, tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu teléfono, lo que sea, con la dirección de ese monedero. Porque una vez que ese enlace se hace público, por ejemplo, en Internet, si mencionas en tu blog que esta es tu dirección, pues ya está. La gente puede relacionar tu identidad legal con tu dirección y ya no estaría privada entonces. Mira, otro de nuestros seguidores esta tarde, Julio de la Torre, te pregunta que hacia dónde puede derivar el marco regulatorio. ¿Bien hacia una regulación marco de carácter mundial o hacia una regulación regional donde habrá desencuentros entre países o estados? Claro, eso es no sé la respuesta. Esto está evolucionando a diario. Últimamente, Christine Lagarde, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, salió diciendo que como están trabajando ellos en un cripto euro suyo del Banco Central Europeo, pues estaba a favor de regular el Bitcoin de una forma mundial, que era importante poner a todos los actores internacionales, es decir, los países, alinearlos para poder regular esto más todavía. Y es probable que lleguemos a más regulación, y es normal si queremos que se adopte esta tecnología
no solo por gente que quiere especular, no solo por gente normal que lo quiere usar, sino también, como vemos, entrar instituciones financieras ahora que están invirtiendo en la tecnología, en el Bitcoin, y usarlo como servicio, pues hace falta más regulación, porque no hay nada peor para una empresa, por ejemplo, la incertidumbre regulatoria. Por daros un ejemplo, es ahora mismo difícil estar seguro de cómo hay que declarar tener criptomonedas, tener ganancias patrimoniales con criptomonedas para un usuario, y todavía más incertidumbre si tienes una empresa o si es una empresa quien lo hace. Entonces es necesario que tengamos más regulación. Otra cosa que me gustaría mencionar rápidamente con respecto a esa pregunta es que para mí es probable que veamos ciertos países que no tienen nada que perder, y no lo digo a mal,